Una primera pregunta es que nos cuenten, en términos generales, ¿cuál es una decisión que haya generado impacto para ustedes, para usted, señora alcaldesa, y que esa decisión de este tribunal haya cambiado las relaciones entre administración y administrado? Finalmente, nosotros somos el juez de la administración y somos los garantes de los derechos de los administrados. Tiene la palabra, señora alcaldesa. Apreciado doctor Luis Gerberto Ortegón, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, muchísimas gracias a usted y a todos los magistrados de este tribunal por su trabajo, por su defensa del Estado de Derecho, por ser garantes del que es nuestro mayor patrimonio institucional y jurídico, el Estado Social y de Derecho de Colombia. El señor gobernador encargado, muchísimas gracias por estar presente, por acompañarnos, invitarnos siempre aquí a su casa con tanto afecto, al señor Contralor de Bogotá, Andrés Castro, al señor Personero de Bogotá también, al doctor Julián Pinilla, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Yo quisiera referirme tal vez a tres casos que considero trascendentales, de las miles, como hemos visto, de decisiones que anualmente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca toma en defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, en control de las actuaciones administrativas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Diría que hay tres decisiones cruciales y relevantes. La primera, las decisiones en materia de acciones populares que ha tomado este tribunal para garantizar la protección, la descontaminación del río Bogotá. Una decisión crucial a la que ya me referiré por qué y cuál ha sido su impacto. Otra, igualmente vía de una acción popular en defensa y protección del patrimonio ambiental de los bogotanos, de los cundinamarqueses y de los colombianos en los cerros orientales de nuestra ciudad. Y una tercera y más reciente, como la mencionaba el doctor Ortegón, en relación con el control de los actos administrativos que en virtud de la pandemia y del estado de excepción invocado por el gobierno nacional y por lo tanto dable de invocar también por las autoridades territoriales que se ha hecho. En materia de las acciones populares, yo diría que es un bello ejemplo de la conjunción del uso de herramientas legales por parte de los ciudadanos para defender sus derechos colectivos, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como autoridad judicial, para garantizar que en efecto esos derechos colectivos se protegen, en este caso derechos colectivos relacionados fundamentalmente con la protección del medio ambiente, y que ha surtido no solamente una garantía de derechos, sino en ambos casos, tanto en cerros orientales como en el río Bogotá, ha surtido la virtud de ordenar de manera eficaz la coordinación de inversiones, de acciones, de decisiones entre muy diversos entes territoriales. La nación, los municipios que estamos sobre la cuenca del río Bogotá o sobre los cerros orientales, las autoridades ambientales encargadas de proteger esos dos patrimonios ambientales, en este caso la Corporación Autónoma Regional de Bogotá y Cundinamarca, y por supuesto las alcaldías, municipios, la gobernación. Digo que es una cosa virtuosa porque me parece que es un bello ejemplo de que tanto los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, como las autoridades administrativas, como las autoridades judiciales, concurrimos alrededor de una decisión del uso de un instrumento, en este caso la acción popular, de la decisión de una autoridad judicial, en este caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bueno, muchas decisiones, que nos convocan a resolver un tema de fondo, un tema muy complejo, que tiene muchos responsables, pero que como suele ocurrir a veces en los temas públicos, hay tantos responsables que termina por responder ninguno, donde se dificulta, pero es absolutamente indispensable, la concurrencia de acciones, inversiones y decisiones para poder tener un patrimonio. La verdad, creo que los ciudadanos de Bogotá, de Cundinamarca, las alcaldías, la gobernación, la CAR y por supuesto la Alcaldía Mayor de Bogotá no tenemos sino gratitud, la verdad, con las decisiones que ha tomado en rigor, en derecho, con un seguimiento riguroso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en esa materia,
a todos los miembros del tribunal, pero debo decirlo con todo el afecto y el mayor respeto, muy en particular a la señora magistrada Nelly Villamizar. Bogotá, Cundinamarca del Medio Ambiente le deben muchísimo a su muy arduo trabajo y muy riguroso trabajo para garantizar que las decisiones, inversiones necesarias para la descontaminación, para la protección, para el adecuado manejo de estos dos patrimonios ambientales se hagan. Y por último destacaría una decisión más reciente a la que se refirió el doctor Ortegón, que son las decisiones en materia de pandemia. Vaya situación las que tuvimos que enfrentar, en todos los sentidos. Nadie estaba preparado para manejar una pandemia tan difícil, mortal, ¿no? Que nos pone no solamente en el riesgo de muerte masiva, sino que, como ha quedado comprobado en el transcurso de los meses, nos impone una cantidad de riesgos, no solamente de salud pública, sino riesgos económicos, riesgos sociales, hasta riesgos políticos. Estamos viendo ahora derivados de las consecuencias de esa pandemia. Y por supuesto, enfrentar esa situación requiere de que todos actuemos en el marco del derecho, sin duda de una situación excepcional desde todo punto de vista, pero que honremos en todo caso la protección de los derechos y deberes y garantías constitucionales en el marco de ese estado de excepción. Que la excepción sea para el mejor uso de las herramientas legales, administrativas, fiscales, presupuestales para enfrentar esa pandemia, y en ningún caso que la excepción sea para el abuso de los instrumentos o decisiones administrativas y constitucionales para ejercerlas. En el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y muy en particular de nuestro secretario jurídico, el doctor William Mendieta, pues nos honra mucho que todos los actos administrativos que hemos expedido en el marco de esas competencias excepcionales que nos dio la Constitución, ha ejercido el Gobierno Nacional, ha determinado cómo ejercer el Consejo de Estado y ha verificado que ejercemos debidamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En todos los casos hasta ahora examinados, hemos estado a la altura, hemos surtido, digamos, la correcta evaluación y aplicación de esos mecanismos excepcionales, tanto para decretar e invocar medidas restrictivas de la movilidad de los ciudadanos, por ejemplo, medidas restrictivas de la aglomeración, que es por esencia la definición de una ciudad. Una ciudad es por definición una aglomeración de viviendas, de ciudades, de personas, de oportunidades económicas, y esta pandemia, una de las dificultades enormes que ha tenido, es que nos impide ser ciudad, nos impide ejercer la aglomeración por protección a la vida, que también nos impuso, por supuesto, en un periodo muy corto, tener que hacer cambios drásticos en nuestras prioridades presupuestales. De repente tuvimos que trasladar, nadie tenía en el presupuesto comprar pruebas PCR, porque en principio no se tenía por qué hacer, ni triplicar como lo hemos tenido que hacer en un año el número de unidades de cuidado intensivo, ni comprar toda una suerte de biológicos, vacunas, en fin, en el tratado y en los diferentes mecanismos que se han establecido. De manera que tuvimos que usar medidas excepcionales no solamente para proteger, pero a su vez para proteger, restringir ciertos derechos ciudadanos, sino que además tuvimos que tomar una cantidad de decisiones administrativas y presupuestales para responder de manera oportuna al desafío de salud pública. En el caso de Bogotá, pues hemos ido increciendo, diría yo. En primer lugar, acudimos, por ejemplo, a traslados presupuestales en los fondos de desarrollo local para responder de manera inmediata, por ejemplo, a comprar mercados. Miles, millones de nuestros ciudadanos, si les pedimos que queden en su casa, tenemos que garantizarles algún ingreso o por lo menos alguna alimentación, porque tienen y derivan su ingreso de manera informal y por lo tanto si no pueden salir a la calle corren el riesgo de hambre. Eso implicaba hacer traslados presupuestales muy rápidos en diferentes entidades, en fondos de desarrollo local, para comprar elementos de dotación para nuestros funcionarios, ciudadanos, para los mismos ciudadanos, en fin, para muchos propósitos. Y hasta ahora, insisto, nos honra muchísimo, eso habla bien de todo el sector jurídico de la Alcaldía Mayor de Bogotá y especialmente de la coordinación de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor, que hemos pasado el examen, ¿no? Y vamos, diría yo, y para terminar, no abusar del tiempo y de la generosidad de esta invitación, vamos cada vez en desafíos que requieren control ciudadano, que requieren
serenidad y firmeza institucional, pero que también requieren un control constitucional. Empezamos haciendo traslados por algunos cientos o miles de millones de pesos para atender ciertas necesidades, y hoy estamos tramitando ante el Consejo de la Ciudad un traslado presupuestal de 1.7 billones de pesos para poder responder a las necesidades apremiantes de educación, de empleo, de protección de niños y niñas, de personas y familias que pueden quedar en condiciones de pobreza extrema, para proteger también a nuestro sistema de transporte público, que es un bien esencial. El transporte público en una ciudad es como el agua, es como la energía. Es un servicio público esencial que debemos garantizar y proteger. Y yo diría, para terminar, apreciado doctor Ortegón, magistrados todos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y apreciados invitados que nos invitan y que nos comparten con este foro, que en la muy difícil situación política, social y económica que hemos atravesado en los últimos 2 meses, nos pone de presente que es la respuesta rápida y eficaz a las soluciones de fondo sociales y económicas que requieren nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos lo que nos están pidiendo es que los saquemos de la pobreza, que les ayudemos a recuperar opciones de ingreso, de empleo, que les garanticemos opciones de educación, que no los dejemos quebrar. Esa solución de fondo social y la justicia oportuna y debida para garantizar esos derechos sociales y económicos que reclaman con razón nuestros ciudadanos, pero también para sancionar y judicializar oportunamente a aquellas minorías violentas que confunden protesta social con vandalismo. Es en esas 2 acciones eficaces, diría yo, por un lado, la garantía a los derechos sociales y económicos, desde la protesta hasta la educación, la salud y el empleo. Y la judicialización eficaz de quienes no hacen protesta social sino vandalismo. De manera tal que no se confunda, ni se deje denigrar, ni degenerar los legítimos reclamos sociales de nuestros ciudadanos con acciones violentas y destructivas, peor aún, en un marco de oportunismo político. Decía yo en diciembre del año pasado, apreciado magistrado, cuando me preguntaban varios amigos de los medios de comunicación por el balance del año 2020, a propósito de este balance que está haciendo usted en el tribunal, y por las perspectivas del 2021, dije, el 2020 fue muy duro, el 2021 va a seguir siendo duro, vamos a ver no solamente las secuelas de salud, sino las secuelas sociales y económicas de la pandemia, y sin duda eso será muy desafiante. Dije en diciembre, espero en todo caso que la campaña política no vaya a ser peor que la pandemia. Y lo que estamos viendo, desafortunadamente, es que ese llamado a la sensatez, al no oportunismo, a no promover caos con propósitos electorales, a mantenernos en la debida controversia pública, democrática, no está ocurriendo y tiene consecuencias indeseables. Hemos hecho un llamado, y quiero reiterarlo, a que mantengamos la respuesta social, los canales de diálogo e interlocución, pero que en ningún caso, que todos, absolutamente todos, como lo hacemos en este salón, las autoridades judiciales, las administrativas, las de control, rechacemos cualquier forma de violencia, cualquier forma de represión y abuso, y nos comprometamos a mantenernos dentro de los canales que la Constitución nos establece, para gobernar o para protestar, para exigir o para responder, pero que en ningún caso toleremos ninguna forma de vandalismo, violencia y represión, ninguna forma de abuso, ni de los derechos ciudadanos, ni de las facultades de la autoridad pública para enfrentar situaciones difíciles. Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y toda nuestra rama judicial, también la Fiscalía General de la Nación, nos ayuden a proteger los derechos de las minorías y a judicializar debidamente a las minorías violentas. Ese es, creo yo, mantener ese fundamento de nuestro Estado Social de Derecho. Es lo que nos va a permitir
seguir surtiendo, tener respuestas de fondo a los legítimos reclamos ciudadanos, cambios institucionales, porque eso es lo que reclaman nuestros ciudadanos, escucha y apertura para el diálogo y la concertación, pero en ningún caso ceder al chantaje ni de la violencia, ni del vandalismo, ni de la represión. La autoridad debe ejercerse con apego a la Constitución. Los ciudadanos que salen a protestar a la calle deben ser capaces de volver debida y sanamente y seguramente a sus casas. Y aquellos que cometen actos violentos deben ser entonces judicializados debidamente. Nadie en Colombia, en el marco de una protesta, tiene por qué perder un ojo, mucho menos su vida, en un acto de abuso. Pero tampoco nadie puede abrogarse la capacidad por violencia y vandalismo de destruir los bienes públicos de una sociedad. Eso es inadmisible y por lo tanto tenemos que ser capaces de enfrentarlo. Hoy estamos en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que nos honra con su control judicial en materia de decisiones administrativas. Pero salvaguardar el Estado Social de Derecho de Colombia requiere que las autoridades, no solo administrativas, sino también las penales, también las autoridades judiciales, la Fiscalía General de la Nación, garanticemos que en conjunto todos los derechos son debidamente protegidos y garantizados. Al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al señor presidente, a todos sus magistrados, e insisto una vez más, a la señora magistrada Nelly Villamizar, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestro respeto. Cuenten con nosotros siempre para seguir sus orientaciones y determinaciones como autoridad judicial de control, pero también para construir en conjunto, como autoridades y ramas del poder público, la garantía de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Tenga la seguridad que si hay alguna vulneración de los derechos de los ciudadanos, ahí estará el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para restablecerlos. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dale like para que YouTube le recomiende este video a otras personas.